Bueno, nos vamos al encuentro de un gran amigo, escritor de grandes libros, y ha sido titular de la CIDE, el Tata Joffre. Tata, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Clara, buenos días, Roberto. ¿Cómo andás, Tata? ¿Bien? Bien, querida, trabajando. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? Sí, claro, por eso me quedé todo el verano acá. Ah, qué bueno. ¿No me podés adelantar el tema? ¿Se puede? El tema nada más, Ya, tiene mucho que ver hoy con la columna de Ricardo Quilloan, que es la decadencia, ¿no? Ah. Entonces, le propuse al editorial demostrarle a los lectores cómo hay ciertos momentos de nuestra historia que van marcando, van jalonando un freno en ese enorme impulso que fue la Argentina en el siglo pasado. Y entonces todo esto acompañado por documentos, como es mi estilo. Y creo que el título va a ser Secretos Inconfesables. Ah, qué bueno. Entonces le voy a contar a los lectores algunas cosas que nos han sucedido y de por qué estamos como estamos. ¿Qué Yo tema? creo que estamos como estamos, Sí, Clara, porque sí. aprovecho la oportunidad que está Roberto ahí al lado tuyo, que es un hombre que sabe de fútbol, que el gobierno está como River, porque Macri dice que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, pero no hay resultados que sean palpables, que la gente estime que algo muy profundo está cambiando. Y también, comparándolo con Macri, está Gallardo. Gallardo es un director técnico, un gran ganador de premios para River, pero no consigue salir de esta desazón de los últimos tiempos. Y yo no soy hincha de River, pero lo quiero mucho al Club River porque es un club tradicional de la Argentina. Entonces, te estaba escuchando a vos y ayer salí de casa a un almuerzo, en general son todos periodistas o dirigentes políticos, y hay un clima de queja muy fuerte en Argentina. Y observo que hay ciertos hechos que se han producido en los últimos tiempos que hacen que el gobierno no esté en una buena situación. Tata, cuando vos decís algunos hechos, vos decís el tema Triaca, bueno, la discusión que hay sobre Caputo. Gigan, Triaca, Rafeca, Duhovne, Sí. Luis Caputo, Claro. lo que fue los enfrentamientos por la reforma de la ley profesional, en fin, previsional, una serie de cosas. Si yo me paro, si yo me siento al lado del gobierno, por ejemplo en el gabinete, yo vería estos asuntos con cierta preocupación. Cierta preocupación porque va marcando un humor, un comienzo de año con un humor que no es bueno. A pesar, Clara, ya saliendo del gabinete y poniéndome del lado de enfrente, observo también que Macri ha levantado un poco las encuestas porque había caído muy fuerte. Y eso se produce quizás cuando la gente observa el acto de Moyano. Está claro eso. Sí. Como si damos esa respuesta de la gente, esa unión frente al espanto, como planteaban algunos, espantara a otros, ¿no? Como hablábamos con Clara la semana pasada, ¿no? Y yo lo siento mucho porque no me gustaba verlo a Moyano, un hombre que presentó uno de mis libros, que fue La trama de Madrid, y asistió en primera fila a otro de mis libros, que fue Puerta de Hierro, verlo rodeado de una serie de personajes con quien no tiene nada que ver en su vida ni su pasado. Es verdad, mira, lo primero que hice sobre el tema, lo hice en la radio. El discurso de Moyano, con todo lo criticable que hace por algunas cosas que dijo, fue mucho más conciliador que el discurso que hicieron Yasky y Micheli, que me parecieron horribles. Sí. Horribles. ¿Sabes lo que pasa, Clara? Que hasta días antes había una línea que unía a Olivos con Moyano, y había mensajes que iban y venían. Y la verdad es que llegó un momento en que Moyano no tuvo otra salida que hacer la marcha. Que en el fondo, esa marcha, en cierta manera, está representando lo que se firmó en el asado en la casa de Luis Barrio Nuevo en Mar del Plata.
Y entonces verlo a Moyano abandonado por sus compañeros y dejado en manos de Máximo Kirchner, por ejemplo, Sí, claro. o de Zaffaroni, o de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué muestra? Que por ahí la diferencia con Moyano no es tanto política del gobierno, sino el temor de Moyano a algunas cuestiones judiciales. Hay cierto temor también en Moyano, preocupación, Moyano, por el tema judicial. Yo te diría que los asesores de Moyano lo debieron haber asesorado de otra manera en ese discurso, que tuvo mucho que ver con lo personal y poco que ver con esta realidad que estamos planteando, por ejemplo, en esta amigable conversación, de las preocupaciones que tiene la masa, la sociedad, y hablar menos de su situación personal. Incluso hasta estaba su abogado, el doctor Germanos, atrás. Y eso le dio pie a mucha gente para demostrar que, en definitiva, esa marcha pudo haberse hecho por la situación personal de Moyano ante tribunales. Y esto encaja, a su vez, con los dichos del presidente de la República, que hay un cambio cultural, o que debería haber un cambio cultural, porque no hay un cambio cultural. Y el cambio cultural significa que ya no se puede manejar a la justicia como se manejaba en el pasado. Y cuando hablo del pasado también hablo de Cristina, de Néstor, de Menem, etcétera. Pero, a decir verdad, Macri también tiene operadores en la justicia. Por algo, Lilita Carrió está en Uruguay, después de una estadía larga en Europa, está en Uruguay, en silencio, y ese es el mensaje de Lilita frente a las cosas que ocurren, su silencio, y está el señor Angelici, que todo el mundo sabe que es un operador de la justicia dentro del gobierno de Macri. Bueno, Lilita preocupa cuando habla y cuando está en silencio, tenés razón. Sí. Porque lo de Rafecas Claro. nos sorprendió a todos. Lo de Rafecas sorprende a propios extraños. Se sostiene también, preocupa al gobierno también, Clara, porque hasta este momento la cuestión del asesinato de Nisman, o la muerte de Nisman, tiene mucho que ver Rafecas. Rafecas desestimó rápidamente el documento de Nisman, y resulta que ahora lo dejan continuar dentro de la justicia. Ahora, Tata, ¿cómo interpretar? Lo hablábamos con Roberto hace un ratito, esto que surgió también esta semana, de un comunicado, era un comunicado de Interpol, que fue escrito. Un mail de Interpol escrito en la Argentina. Un mail de Interpol escrito que salió en Cancillería. Claro. Hubo una época, allá por el 2008, en donde salían mails míos promocionando los paros con el campo, y yo no había escrito. Con un buen hacker, podés hacer un mail y mandarlo a la Cancillería, o reenviárselo a la Cancillería con un texto apócrifo. Bueno, Tata, muchísimas gracias por esta charla. Desde ya, yo estoy reservando ya 15 libros de los tuyos. No. Vos sabés que soy fanática de tus libros, los he leído todos, y además tocas un tema que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué nos pasó? Claro. ¿Qué nos pasó? Sí, porque principalmente, y con esto no te quiero alargar, yo vengo de una familia antiperonista. Mi padre fue un dirigente conservador, varias veces preso, a quien conocí poco porque murió muy joven y yo era un niño, pero estimo que la decadencia argentina es anterior al peronismo, y con esto te dejo tranquila, porque acá hay infinidad de analistas que dicen que el gran fracaso argentino es por el peronismo. No, comenzó antes. Vos en tu último libro, donde narras un poco las relaciones de la Argentina con el nazismo, ahí hay una parte donde hablas del tema Marcelo T. de Alvear, que ahí insinúas algo. ¿Puede ser? No, porque yo nunca no lo he dicho a nadie, pero es una discusión que yo tengo en el aire con mi padre. Porque mi padre era funcionario de Castillo.
¿ok? Sí. Era muy joven, muy jovencito, pero ya era funcionario del Castillo, con un futuro muy abierto. Va a morir en 1960, a los 50 años recién cumplidos. Y es como conversando con él. Esto empezó antes. Por algo se va a Castillo. Tata Joffre, un abrazo, y muchísimas gracias. Un beso, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.